Con esta ahora segunda etapa de conferencias, ¿sí? Los invitamos a que tomen asiento. Tenemos acá al frente al ingeniero Guillermo Zanón con su ponencia La educación ambiental en tiempos de cambio climático. Guillermo es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de San Luis. Se desempeña como profesor de varias materias en distintas carreras de nuestra universidad. Es profesor de la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, por supuesto. Es un apasionado de la educación en todos los sentidos, pero lo es más fervorosamente en lo que respecta a la educación ambiental. Ha estado al mando de varios proyectos de extensión referidos al reuso solidario de residuos de aparatos eléctricos electrónicos y también es un apasionado de la fotografía. Así que les pido un fuerte aplauso para nuestro profesor Guillermo. ¿Se escucha bien? Hola, ahí mejor, ¿no? Bueno, pero no se puede tomar mate, mover eso. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuánta gente? Son como muchos los chicos. No, pero estamos acostumbrados. Tenemos varios estudiantes en las diferentes carreras, pero qué lindo verlos en este día tan importante para todos. Qué lindo ver a nuestro director de escuela, a los compañeros docentes, ahí excelentes, Ruth, el amigo allá. Es muy importante esto. Agradecerles a Melissa, porque siempre ella está al frente de todas estas cosas, al frente del cañón. Ella soluciona todo, da respuesta a todo, organiza todo. Gracias, Melissa, por lo que haces, por la universidad, por la gestión ambiental, por el ambiente. Si hay alguien que es apasionada por la docencia y la universidad, es esa señorita, así que pido un aplauso grande para ella. Yo me voy a sacar el chaleco porque, por la duda que alguien me quiera pegar, por lo menos me voy a poder acomodar mejor. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá hoy? Aparte de usando las horas de alguna materia en la escuela. ¿Qué estamos haciendo acá hoy? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva, chicos, a estar sentados? Y las manzanas que están buenas, y las naranjas que están buenas. ¿Qué sienten ustedes que estamos haciendo acá? A ver. ¿Están aprendiendo, dicen? Bueno, eso habrá sido de las anteriores ponencias. Bueno, vamos a intentar. Pero fundamentalmente me parece que estamos reflexionando sobre algo que creemos es un problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Está bien. Y ese problema tiene unas características muy interesantes. O somos parte del problema o somos parte de las soluciones. No tenemos otra. Acabo de los docentes. Muchísimas gracias por traer a los chicos también. Bien. La verdad que dije, bueno, siempre que uno va a dar una charla, tiene que buscar un título que pegue más o menos. Y dije, bueno, educación ambiental y cambio climático son dos cosas que pegan bastante bien. Pero van a ver que no solamente pegan bien, sino que hoy más que nunca esas cosas están relacionadas. Lo primero que nosotros vamos a ver es que cambio climático es una palabra que la tenemos en todos lados. La tenemos en los medios, hablan los meteorólogos, hablan los docentes, habla la gente común. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ustedes de lo que fueron las tormentas del verano pasado? No de este, sino del anterior, ¿no? Con granizadas y piedras que no habíamos visto nunca, pero que no solamente fueron acá. Fueron en muchísimos lugares de la provincia, ¿no? Pero bueno, por las dudas que nos olvidáramos, ahora tenemos las inundaciones en Brasil, las inundaciones en el litoral nuestro. Vemos gente que muere, gente que pierde sus hogares, gente que, como nosotros, en algún momento están expuestos
a estos cambios que vamos a definir como cambios climáticos. Yo sé que parecería ser que hoy el mensaje es que, bueno, el clima va cambiando como ha cambiado siempre. Y ya vamos a ver que no es mentira que el clima va cambiando históricamente, cientos de miles de años, pero lo hace a un ritmo muy diferente de lo que nos está sucediendo en estos últimos 200 años, por ponerles algo. Entonces lo importante es, cuando hablamos de cambio climático, definir qué es para nosotros el clima. Porque nosotros decimos, ¿cómo está hoy el clima? Decimos, hoy está fresco, está lindo, está medio nublado, ¿no? En realidad estamos hablando del tiempo climático. Cuando hablamos del clima, hablamos de ese conjunto de condiciones para una región determinada durante un periodo de tiempo importante, largo, no menos de 30 años, 50 años, 60, que es donde nosotros vamos a decir, bueno, el clima nuestro es de tipo mediterráneo, otros diremos en otras zonas es subtropical con una estación seca. Eso es el clima. Pero, ¿qué es el cambio climático entonces? Es cuando esas variaciones en el clima van más allá de la variabilidad natural. Y ahí yo quise ser bastante suave, producido de manera directa o indirecta por los seres humanos. La realidad es que más de lo directo, con lo que afectamos ese clima. Y lo más importante, si nos sentamos y nos acomodamos todos, lo más importante en esto, chicos, es que modificamos la atmósfera terrestre y modificamos los sistemas productivos. Si algo tienen que tener presente, si algo tenemos que tener presente, es que todas nuestras actividades, de una u otra manera, modifican el clima. Acá hay dos palabras que no sé si ustedes están muy familiarizados con ello o no. Holoceno y antropoceno. A ver, ahí les vamos a preguntar a estos dos chicos ahí. A ver, ahí, cuéntenos. ¿Están familiarizados con esas palabras de holoceno y antropoceno? ¿Qué les parece? Vamos, participemos todos. ¿Están familiarizados? ¿Las conocen, sí o no? No está mal no conocerlas. ¿Les suena? ¿Las usaron alguna vez? ¿Nunca vieron un recorte en un diario, en un medio, holoceno, antropoceno? ¿No? Bueno, parecería ser que son una de las claves que nosotros tenemos para analizar este problemita del cambio climático. El Holoceno es una era geológica. Acá tenemos un compañero que ha estudiado geología y que nos podría decir de la era geológica. Pero si le sumamos a la charla del cambio climático, que vean las fotos, que son todas mías, muy importante, no se olviden las de fondo, todos estos conceptos se nos haría muy largo. Entonces vamos a hacerlo simple. El Holoceno es la era geológica que permitió que la especie humana pudiera habitar sobre la Tierra. ¿Está bien? Fíjense que cuando se termina la glaciación, aparece esta era geológica. Más o menos unos 11.700 años. Y después de altos y bajos, permitieron que el clima y las temperaturas promedios se estabilizaran en 15 grados aproximadamente. Sin eso, sin que hubiera habido un Holoceno, nuestra especie le hubiera costado muchísimo poder poblar la biosfera. Y ahí viene lo interesante en todo esto. Fíjense, hay una palabrita abajo, antropoceno. Ya la primera parte nos está dando una pista de qué significa. Significa que hemos entrado en una era geológica, la era del hombre. Qué locura, ¿no? Debemos ser, o somos, la segunda especie que logró cambiar y modificar lo que es nuestra biosfera. La primera fueron esas pobres bacterias que eran anaerobias. Un día se les dio por producir oxígeno, produjeron tanto que nos devolvieron una hermosa atmósfera y chau, sácate ellas.
se fueron y generaron su propia extinción. Pero para que el mundo y la vida como conocemos pudiera fluir. Acá no, acá miren ustedes, es el hombre quien muestra su potencia, su capacidad de modificar la faz de la tierra. Esta palabrita, por más que les costó a los geólogos, no fue impuesta por un geólogo, no fue repensada por un geólogo, no, fue por un premio Nobel de Química. Él junto con un biólogo, que ya la venía usando informalmente antes, este era Crutzen y el biólogo Stormer, ellos miraban la potencia que había tenido el efecto del hombre sobre la Tierra. Y finalmente lograron imponer en la comunidad científica este término de antropoceno. Ellos dicen, fíjense ustedes, miren qué importante, que estudios realizados en la década del 20, que desde ese momento habían demostrado que del 30 al 50% de la superficie terrestre había sido modificada por el hombre. El hombre, única especie, ellos solitos. El hombre con sus tecnologías, con sus técnicas. El hombre con sus concepciones. El hombre con su mirada ética y filosófica. Miren ustedes, datos de por qué realmente estamos de acuerdo. Fíjense qué bonitas las fotos, ¿no? No se pierdan de vista eso. Bueno. Desde 1970, la extracción que hemos hecho de los recursos naturales se ha duplicado. ¿Cómo creen ustedes que son los recursos naturales? ¿Son infinitos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué más son finitos? Porque tenemos una sola tierra, no hay otra. Y cada vez que esas sirenas de los medios, y cuando digo sirenas digo esas que vivían en el mar, que encantaban a los navegantes y los hacían tirarse y no sé qué otras cosas, nos dicen que hay planetas cerquitas para irnos a vivir, eso sucede en un plazo de 500, 600, 1000, 2000 años si tuviéramos todo ajustado. No sé ustedes, yo no creo vivir tanto. Me parece que son ilusiones que nos ponen para que sigamos corriendo hacia un precipicio que no nos deje en un buen lugar. Miren ustedes lo que nos pasó en el 2020. En el 2020, el peso del cemento, los plásticos y todos los materiales producidos por el hombre superaron la biomasa viviente. Somos la civilización del acero y el cemento. Casi 8.000 millones de personas producimos, y digo porque esto de lo bueno de la estadística y todo eso, les repartimos la culpa a todos por igual, 530 kilos de cemento y 240 kilogramos de acero por persona. Después del agua limpia, el cemento es lo más consumido en el planeta. Fíjense qué locura estos datos, ¿no? Una especie, una única especie. No nos olvidemos que convivimos con más de 3 millones de especies. Y en algunos casos hay quienes dicen que mucho más porque no se las conoce. Una, la única. Fíjense lo que hemos logrado. Y no necesariamente para beneficiar el equilibrio. En el 2009, Johan Rockström, del Centro de Resiliencia de Stockholm, dijeron, bueno, necesitamos armar algún manualcito, necesitamos armar algunos indicadores para ver en qué punto estamos, qué tan cerca del precipicio nos encontramos. En ese momento, 2009, y bueno, estábamos muy complicados con las pérdidas de biodiversidad, con el cambio climático que ya se veía, con el ciclo del nitrógeno. Ciclo del nitrógeno del cual como agrónomo me tengo que hacer cargo.
Como usted los mate, señor director. Bien. Porque desde que descubrimos el ciclo Haber, empezamos a sintetizar nitrógeno. Pero claro, el nitrógeno en forma de fertilizantes es muy móvil a lo largo del suelo. ¿Y dónde va a parar? ¿Dónde creen que todos los fertilizantes nitrógeno? ¿A dónde? A los ríos. Primero van a parar a través del ciclo del agua a las napas. Y luego, a través de distintos procesos, terminan en los ríos y finalmente terminan en el mar. En los océanos. Y no nos olvidemos que la mayor parte de nuestro planeta son océanos. Y que los bordes de esos océanos es donde se encuentra la mayor riqueza, son un bioma muy poderoso para la humanidad. Y cuando nosotros les incorporamos nitrógeno y fósforo, los estamos poniendo al filo de que haya una extinción masiva de las especies que en ellos viven. Pero era eso nomás lo que les preocupaba. Ahora miren hoy a 2023, miren lo que nos ha pasado. Miren cómo se han disparado, y no he querido hacer una cuestión numérica y haberles dicho que estamos con 417 partes por millón de dióxido de carbono equivalente, volumen en volumen. No quería darles esos datos o decirles que estamos cerquita de un 12, un 13% de deforestación mundial, porque no era el objetivo de esto. El objetivo de esto era que entendiéramos esta cuestión del cambio climático. Pero sí visualmente miren, la zona segura es la verde. Miren las zonas rojas de esas 9, ¿qué niveles van teniendo? Miren cambio climático. Miren nuevas entidades, ¿qué son? Contaminaciones por plásticos, contaminaciones por nuevos productos que el hombre va sintetizando. Miren lo que es la integridad de la biosfera. Fíjense en la biodiversidad genética y funcional. Estamos bien al rojo. El cambio de uso del suelo. Esta es nuevita. La pérdida del agua verde y del agua azul en el planeta, que tendrían que estar en niveles de un 11%, están en casi un 16% y la otra en un 18%. Y miren esta, que no se ha medido demasiado, que es la acidificación de los océanos. Quienes han tenido química sabrán que el dióxido de carbono, cuando se incorpora en el agua, nos forma ácidos. Y esos ácidos generan problemas sobre los caparazones de crustáceos, generan problemas sobre las cadenas de coral. Y los océanos siguen aguantando. El problema es que no sé hasta cuándo nuestro planeta va a poder seguir soportando la inmensa carga. Antes vivíamos en lo que se llamaba un mundo vacío. Rietzmann, que es un autor interesante que habla de biomímesis, decía, bueno, hasta los 60, los 70, vivíamos en un mundo vacío. Claro, quedaba mucho por explorar. Teníamos mucho espacio en el fondo de la casa para tirar basura. Hoy se cumple ese paradigma de la casa en la pradera, que diríamos, ¿no? Donde ya cuando miramos al otro lado de la tapia, en el lote del vecino, la montaña de basura que generamos prácticamente nos tapa. ¿Quién es el dueño de esa casa en la pradera? ¿Los gobiernos? ¿Los estados? ¿Quién es? ¿Las corporaciones? Sí, son todos esos. Pero también somos cada uno de los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta los responsables de esto. Esto, si no sigue funcionando, ahí está. Miren lo que es. El 2023 nos demostró que el cambio climático ya está acá. Tenemos temperaturas sin precedentes que abrazan la Tierra, fenómenos meteorológicos extremos. Y estamos a mitad de camino que en el 2030 se deberían haber cumplido esos 17 objetivos para un desarrollo sostenible. Y estamos mal encaminados. ¿Quién lo dice? El secretario general de las Naciones Unidas. Miren, entre 1970 y 2021 se notificaron casi 12.000 desastres debido a fenómenos meteorológicos
extremos. 2 millones de víctimas mortales, 4.3 billones de dólares, más del 90% de las muertes y el 60% de las pérdidas económicas, ¿se produjeron dónde? En economías que están en desarrollo, teóricamente, esos terceros países que le gusta decir a las economías desarrolladas. ¿Y contra qué va todo eso? Contra la posibilidad de tener un desarrollo sostenible. Sigamos con las buenas noticias. Hay una probabilidad del 66% de que en alguno de los próximos 5 años la temperatura media supere los 1,5 de la era preindustrial. Y claro, fíjense ustedes, en París, ¿qué habíamos acordado? Mantener el calentamiento global muy por debajo del 2%, pero para eso deberíamos reducir ya las emisiones de gases invernadero entre un 30 y un 45% de acá a 2030. Y las de dióxido de carbono tendríamos que estar prácticamente en un 0 para el 2050. Hoy quise traer esta frase de Yolanda Ortiz. ¿Saben quién fue Yolanda Ortiz? ¿Tienen idea? Yolanda Ortiz es una doctora en química tucumana, que ella se dedicaba fundamentalmente a trabajar sobre la toxicología, una gran luchadora por el medio ambiente, y a la que le debemos todos una ley que la vamos a ver más adelante, que es la ley Yolanda. Y ella decía, para hacer una política ambiental hay que romper con la lógica individualista. Por eso todos los que estamos acá no somos una suma de personas. No nos pensemos así. Miremoslo al que está al lado, y el que está al lado es un congénere. Pertenecemos a la misma especie, pero salgamos un poquito de esta aula y miremos esos árboles que están afuera, los que están plantando, y miremoslos como especie que nos acompañan en esta comunidad que habita la biosfera. Si yo les preguntara a ustedes, y esta es una pregunta que muchos que la conocen dirán, bueno, ya la he hecho 10.000 veces, pero gracias a Dios veo poquito de los que han sido mis estudiantes. ¿Por qué debo cuidar un árbol? ¿Cuál es la respuesta? Porque es importante para nosotros, decía la señorita. ¿Qué más? Algo más. Porque nos da oxígeno. ¿Qué más? Porque nos da sombra. ¿Qué más? Nos da alimento. ¿Qué más? Regula la temperatura. ¿Qué más? ¿Qué pasaría si en una evaluación les tachara todas esas respuestas con rojo y los aplazara? ¿Qué dirían? Este hombre ha enloquecido. No ha enloquecido. Bueno, sí, eso sí, pero no lo puedo decir ahora. Ese es un problema que los psiquiatras lo arreglan, un par de pastillas y se arregla. Que uno a veces en este mundo se descentra. Entonces, bueno, pero no sería el caso de esta respuesta. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué un árbol es importante? Porque es. Porque es. ¿Saben lo que es ser? Es. Existe. Por el solo hecho de que son especies que están con nosotros compartiendo como una comunidad. Porque son. Porque todo lo que ustedes me dieron como respuesta es válido y justifican que los tengamos. Ahora, vístanse de árboles. Y les voy a hacer una pregunta. Soy un árbol viejo, ya casi sin hojas, no voy en el otoño. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué hay que conservar los seres humanos? Me tomo 2 termos de mate mientras pienso en la respuesta. Árboles. Pero son árboles que hablan. ¿Por qué hay que conservar los seres humanos? Rápido. ¿Por qué hay que conservar los seres humanos? Ahí está. Son árboles inteligentes. Porque si estos árboles me contestaran como las personas que eran recién, dirían, no, vamos retirándolos. Nos cortan, nos talan, nos queman, nos contaminan, nos secan. Y arriba por deporte nos usan para hacer gomeras para matar a los pájaros. ¿Se dan cuenta? Tenemos que aprender a mirarnos y a mirar las cosas desde los 2 lados del mostrador, chicos. Desde los 2 lados del mostrador.
Y eso es válido para todo en las relaciones humanas. Pero este planteo ético es el que tiene que primar cuando nosotros pensamos en lo del cambio climático, en mantener el equilibrio sobre el planeta. Entonces ahí es donde se empieza a unir, porque si no estaba medio loco esto, digo, cambio climático, educación ambiental, este tipo se puso a hablar de las 9 líneas rojas y podríamos hablar un montón de cosas y de dónde está la educación. Pero llegamos al punto recién, llegamos al punto que dijimos, claro, la respuesta válida para todo es esta, vinculada con la ética. ¿Vinculada con qué? Y entonces, gracias a Dios no tenemos los pedagogos acá, si no ya me hubieran saltado la yugular. Pero no los tenemos, tenemos ingenieros, todos ustedes, nadie se va a espantar. Además, esto no lo he dicho yo, ¿no? Esto viene de María Novo, una autoridad en el mundo en esto. ¿Qué es educar? Fíjense, entre todos vamos a leerlo despacito esta definición. Educar significa ayudar, qué palabra, ¿no? A las personas no solo a conocer la razón instrumental de sus actos, o sea, cómo hacemos las cosas, sino sobre todo a comprender cuál es el sustrato ético que los orienta. ¿En qué ética nos estamos apoyando? Y eso es una enorme discusión que desde ahora en adelante todos tendremos que dar. De nuevo, hay cantos de sirena que ustedes tienen que aprender por sí mismos a apoyar o contradecir, pero sabiendo que lo están haciendo. Entonces es importante saber, y eso es lo que nos debe llevar a la educación, a conocer los por qué y el para qué. Ahí nos aparece la educación ambiental. Hay varias definiciones de educación ambiental. Tenemos esta, que es la legal, básicamente yo diría de corte instrumental. Dice, la ley es la 25675 y el artículo que consideré el 14. La educación ambiental es un instrumento básico, un instrumento para generar ¿qué? Valores, comportamientos y actitudes acordes con un ambiente equilibrado, que propenda la preservación de los recursos naturales y su uso sostenible y mejoren la calidad de vida de la población. Anoten esa palabrita para que la discutamos en todo. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad? Esta definición quizás es una de las que a mí más cómodo me hace sentir. ¿Qué es la que sale del Tratado de Educación Ambiental que fue en la Agenda Global post-Río? Mírenla, disfrutémosla y analicémosla juntos. Es procesual. La otra era de corte, vamos a indicar esto. Esto es un proceso. Dice, es un proceso de aprendizaje permanente. Nunca terminamos de estar educados ambientalmente. Todos los días tenemos que trabajar para eso. Basado en el respeto a todas las formas de vida. Todas, las que vemos y las que no vemos. Por las que no vemos, a veces nos sorprenden de una manera no tan grata. Acuérdense de COVID y lo que nos pasó. Acuérdense de dengue y lo que nos pasó. Acuérdense de malaria, acuérdense de cólera. Hay que respetar todas las formas de vida. Tal educación se afirma en que valores y acciones para transformar al ser humano, transformarlo humana y socialmente y procurar la preservación ecológica. Esto es muy interesante, porque es un concepto que a veces se nos pierde. Queremos formar sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas que conserven entre sí una relación de interdependencia y sobre todo de diversidad. Cuando hablamos de las sociedades, estas que deben ser socialmente justas, uno podría decir, bueno, pero este hombre, acá saco un par de libritos, este hombre en realidad debe tener un problemita político con una cuestión. No. Esto sale, por ejemplo, libritos como este, de La Tierra para Todos, que fíjense los firmantes, los autores, Sandrine Dixon de Clive Owen Gaffney, Hayati Ghosh, Jürgen Randers, Johan Rockström, premio Nobel, Per Espen Stoknes. Gente que
hacen un informe para el Club de Roma. Si ustedes saben quién es el Club de Roma, fueron los primeros promotores en esta historia de analizar, estudiar, ver hacia dónde vamos en esta necesidad de tener un mundo equilibrado. Entonces, para que el mundo como lo conocemos y lo mejoremos siga funcionando, nuestras sociedades tienen que ser socialmente justas y ecológicamente equilibradas. No me demoro porque después vamos a verlo un poquito más adelante a eso. Miren, Tbilisi en 1977, y lo tomé porque fue una conferencia muy importante, nos decía también de su carácter procesual, proceso permanente, donde individuos y comunidades adquieren conciencia de su medio. Entonces, como todo proceso educativo, como toda educación y forma de educación, tengo que encontrar cuál es el marco normativo. Cada vez que ustedes hagan un trabajo, le decís, bueno, tiene que ser el marco normativo. El marco normativo. Y ahí entonces ustedes cuando sean más grandes, les toca hacer su trabajo, empiezan a protestar. No, tengo que ver esto, pero no es un tema menor. Ahí encontramos dónde están los cimientos sobre lo que nosotros vamos a hablar. Esta educación ambiental, como toda propuesta educativa, necesita concretar primero un cuerpo conceptual, que no es menor, porque la educación ambiental nos lleva a tener una mirada holística sobre el ambiente. ¿Esa palabra la conocen? ¿Saben lo que significa holístico? Con H, no viene de olor, ya una pista. Holístico, ¿qué significa algo holístico? Significa que lo miramos desde diferentes aristas. Alguien lo podrá buscar en un diccionario y tendrá una mejor aproximación. Pero cuando hablamos holístico, hablamos de una mirada absolutamente integradora, integral, y que todo lo tenga en cuenta. Porque, tal como veremos, ese marco de la educación ambiental, una de sus ideas fuertes es que lo piensa el medio ambiente como un sistema. Piensa en la complejidad ambiental, y vamos a ver qué significa eso, y piensa, o se piensa, desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Como sistema, me imagino que todos tienen en claro qué es un sistema, qué es un conjunto de elementos en interacción, que si bien los podemos dividir, ¿dónde tienen entidad? ¿Dónde encuentran ese cierre, esa justificación? Cuando las partes están integradas en un todo. ¿Está bien? Somos un sistema educativo donde infraestructura, estudiantes, docentes, legislación, conceptos, contenidos, nos aunamos. Y ahí sí empezamos a tener sentido. El ambiente lo tengo que mirar, lo tengo que estudiar y analizar desde un punto de vista sistémico. ¿Por qué este medio ambiente? Y cuando decimos medio no es porque sea la mitad, sino porque medio donde nos movemos, de esa parte del significado viene, no solamente va a tomar eso que siempre vimos, cuando hablamos de ecología, el biotopo, la biocenosis, no chicos, no. Hoy la cosa se ha puesto más complicadita, por así decirlo. Porque tiene que integrar las realidades sociales, urbanas y culturales. Ese ambiente es un sistema que tiene factores físicos, sí, pero tiene los socioculturales. Y miren lo importante, están tan imbricados, tan interrelacionados, que van a condicionar la vida de los hombres, pero a la vez que son modificados y condicionados por estos. Es decir, todos esos factores condicionan al hombre y el hombre condiciona a esos factores. Los sistemas como tal son más que una simple suma de partes. ¿Y cuál es la esencia de un sistema? En la emergencia. En la emergencia de la sirena, no. En los emergentes, en lo que nace, en lo que produce. Ustedes son muy jóvenes. Casi que me da envidia que sean tan jóvenes. Pero en algún dibujito habrán visto un reloj de esos viejos con engranajes, ¿sí? Sí, lo habrán visto. Reloj, engranajes, manilla, no esa cosita que da numeritos, no. ¿Está bien? ¿Qué tiene adentro un reloj?
agujas, tiene engranajes, manivelas. Algún día desarmé uno para arreglarlo, me sobraba una piecita. Tomen nota, me sobraba una piecita. Aparentemente funcionaba bárbaro. El único problema es que funcionaba acostado el reloj. Esa piecita, una piecita chiquitita así, que yo no sabía dónde iba, era la que lograba que cuando lo tuviera paradito el reloj, pudiera seguir funcionando al paso que se debía. Con lo cual, ahí murió mi oficio relojero, lo abandoné y quedó ese reloj ahí para la eternidad y la piecita guardada al lado. Entonces, un sistema es más que una simple suma de partes. Y cada parte del sistema es importante. Cada uno de nosotros somos importantes. Este ambiente es importante, el medio ambiente que tenemos afuera, los árboles, todo importante para este sistema que es el medio ambiente. Nuestras costumbres son importantes, nuestra cultura, nuestra sociedad es importante. Hay que tener muchísimo cuidado cuando miramos este problema del cambio climático como cualquiera de los otros en simplificarlo y olvidarnos cuál es la complejidad intrasistémica. Y en realidad, cuando hablamos de complejo, no es que sea complicado, sino hablamos de la multiplicidad de interrelaciones posibles, cómo interactúa cada una de esas piecitas con las otras. Hay sistemas que son rígidos, donde esas interacciones son mínimas. Pensamos en el sistema decimal, o el sistema como está organizado, un cristal. Pero estos sistemas sociales tienen múltiples interacciones y tienen la posibilidad de que un elemento se esté comunicando con varios a la vez. Y esas cuestiones tenemos que analizarlas al momento de querer emitir opiniones sobre esto del ambiente. Porque cualquier desequilibrio que tenemos en un sistema natural, agua, suelo, aire, no lo puedo explicar si no lo conecto a sistemas sociales, económicos y culturales. Entonces, bueno, pero a los ejemplos remitámonos. Yo me imagino que ustedes conocen perfectamente el problema del riachuelo, ¿o no? ¿Saben lo que es el riachuelo, en la zona del riachuelo, la matanza, la contaminación histórica? Sí, es un problema de contaminación, sí, del agua, del suelo, del aire, pero no lo puedo aislar de las cuestiones sociales, económicas y culturales. No me puedo olvidar que hay 2 millones de personas que por determinadas políticas, situaciones y cuestiones están obligadas a vivir en una zona muy peligrosa, contaminada con metales pesados. No me lo puedo olvidar. No puedo intentar resolver el problema diciendo retiro esas comunidades y las llevo a cualquier lado, porque tengo que pensar que parte de esas comunidades que viven alrededor de eso han hecho de esos residuos y de su riesgo permanente de su vida una forma de vida. Entonces, pensarlo es pensarlo en una integralidad. Todos los problemas ambientales que vamos a ver tienen una constitución sistémica. Y la característica fundamental estará en cómo esas partes se van a integrar para formar una unidad. Y acá les dejo esa definición y vamos a mirar esto. Causas simples pueden tener consecuencias complejas. Miren, yo digo, sí, a todos les gustan las películas, hay películas muy lindas para que ustedes puedan ver, que me encantan. Está el desastre de Bhopal en la India, tenemos los casos de aguas oscuras, que son derrames de DuPont en Estados Unidos. El fotógrafo de Minamata, por ejemplo, que habla de la problemática de Minamata. En algún momento, mírenlas, son hermosas películas, pero que van a encontrar muchas respuestas a esto que estamos hablando hoy. La complejidad no la puedo dejar de mirar porque es clave en el discurso científico actual. El concepto de sistema es la raíz que yo voy a tener para poder entender la complejidad. Pero fundamentalmente la complejidad nos va a llevar a pensar lo uno y el todo simultáneamente. No los voy a aburrir siguiendo con esto, pero fundamentalmente tenemos que pensar, cuando vemos y no perdamos de vista que estamos viendo el marco en el que se va a mover la educación ambiental. Tenemos que no perder de vista jamás la relación que tiene el todo y las partes.
La complejidad nos lleva, como política del conocimiento, a un cambio, un proyecto de reconstrucción social, reconociendo lo diverso, reconociendo el encuentro con el otro. Y el otro es todo el otro, no es el otro persona, es el otro especie. Nos lleva a transformar nuestro conocimiento porque tenemos que tener un mundo democrático y sustentable. Esta gente del Club de Roma, cuando hablan del futuro de la Tierra y las posibilidades, dicen, el mundo tiene que entender que no puede vivir en un continuo estado de guerra. Guerra económica, guerra militar. La guerra es un estado que no solamente implica que alguien esté matando a otro, sino que alguien esté haciendo cosas para que el otro no pueda llegar a conseguir una vida de calidad. En ese mundo no es posible salvar la crisis climática que nos trae este cambio de aumento de temperatura y contaminación y pérdida de suelo y aguas. Aprender del ambiente es importante a partir del potencial ecológico que tiene la naturaleza y la cultura. Y ahí es importante cuando digamos, ¿qué es aprender? ¿Aprender de la naturaleza? De nuevo nos estaríamos parados en una mirada antropocéntrica, donde nosotros somos el centro del universo. No, eso fue una excusa y es la excusa por la cual nosotros seguimos explotando esa naturaleza, porque le decimos naturaleza y la llevamos a esa anomia. No, nosotros tenemos que aprender en y con la naturaleza. Siempre piénsenlo, miren afuera, miren un árbol, y siempre digo árboles porque es lo que más miramos ahí, pero podríamos decir, miren los hongos que se desarrollan y lo que eso genera en ese mecanismo perfecto que es el mundo natural. Y esta pata que es fundamental, que es la del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tuvo, antes de Belgrado, unos días antes de Belgrado, desde el año 70, un grupo de estudiantes que eran del MIT, que habían sido encargados también por el Club de Roma, hace un documento que se llama Los límites al crecimiento. Primer documento donde empieza a hablar de que el modo de vida que habíamos elegido para el planeta no era sustentable. Íbamos por mal camino. Si miramos recortes de diarios viejos, veremos que Ronald Reagan, por ejemplo, lo cuestionaba y decía, no, ustedes no están tomando de acuerdo, lo debe haber dicho en inglés, el inglés mío es pésimo. No, ustedes no están tomando de acuerdo la capacidad y la inteligencia, la capacidad de innovación que tiene el ser humano. Eso decía Reagan, para cuestionar ese informe que había hecho, ese documento, Límites al Crecimiento. Ese fue el pie de Belgrado, ya vamos a ver qué pasó en Belgrado. Pero después esto siguió, y finalmente está algo que fue un parteaguas, que fue el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente, en el conocido informe Brundtland. Harald Brundtland creo que era la primer ministro de Noruega, donde hicieron un documento que se llama Nuestro futuro común, Our Common Future. Bueno, lo he escuchado varias veces por internet para poder repetírselo a ustedes y que suene como inteligente. Eso fue en el 87. Y una de las frases que nos han trazado a todos es esta. ¿Cuál es el desarrollo sostenible? El que satisface las necesidades presentes sin comprometer las formas de vida de las generaciones futuras. Bueno, era súper innovador. Pensemos que en esos momentos todavía no estamos debatiendo en un paradigma que se llamaba el paradigma de frontera, donde, bueno, la naturaleza estaba a disposición nuestra, había que usarla, lo importante era que los procesos productivos siguieran y se multiplicaran con un bienestar que iba a derramar. Lo que derramó fueron los contaminantes de esos procesos productivos, pero no importa. Esto era muy innovador, pero se nos queda corto. ¿Por qué? Porque hay dos ideas fundamentales que no se dijeron y que hoy deberíamos estar en este 5 de junio, Día del Medio Ambiente, analizándolo. Necesidades y limitaciones. ¿Qué son las necesidades? ¿De quién son las necesidades?
¿Desde qué lado miro mis necesidades? Entonces algo que tiene que ver con lo ético. Porque yo puedo decir que mis necesidades son de alimentación, de vestido, pero alguien puede decir que mis necesidades son tener un auto enchapado en oro, o poderme mover, como en Arabia Saudita, con 3 Boeing 747. En uno tengo que ir yo con mis cabellos, en otro va mi guardarropa, y en el tercero van todas las señoras. ¿Eso puedo decir que son necesidades? No. Entonces hay gente muy inteligente que ha seguido trabajando en todo esto y dijo, no. Hay que diferenciar necesidades de deseos. Y los deseos hay que clasificarlos en 2. Racionales e irracionales. Porque si no lo hacemos, va a ser muy difícil encontrar un desarrollo que satisfaga todas las necesidades. Rietzmann dice en su libro, el grave problema que tenemos con la economía clásica es que quieren gestionar a partir de la demanda. Es decir, si nosotros demandamos acá mientras lo podemos pagar, lo tenemos que hacer. ¿Perdón? ¿Qué tenemos en la otra punta? Un mundo que es ¿cómo? ¿Cómo es el mundo? ¿Infinito o finito? Es finito. Entonces no puedo seguir gestionando de esa manera. ¿Por qué? Porque si todas las sociedades emitieran dióxido de carbono como la de Estados Unidos hoy, ya necesitaríamos 9 planetas. 9. Justo como los dedos que tengo hábiles yo, menos este que está torcido. Y después, entender las limitaciones. El ser humano tiene que entender que la única forma de poder prosperar es con límites. Con límites. ¿Con límites por qué? Son los mismos límites que vemos en las otras especies. No es una alternativa a la carrera de las ratas, como hay en algunas islas donde son muchos, se tiran al mar y se ahogan los que se ahogan y quedan los otros para que les alcancen los recursos. No es una alternativa. La alternativa es pensar en conceptos de solidaridad que ya vamos a abordar. Entonces, esta educación ambiental tiene que tener una perspectiva sistémica, está claro. Tiene que incorporar la complejidad y tiene que partir del concepto de desarrollo sostenible. Si no, esta educación ambiental servirá para cualquier cosa, menos para ayudar a que entre todos conservemos el planeta. Resumiendo, ¿qué desarrollos tiene que responder este desarrollo sostenible? El biológico y humano, que nos da calidad de vida. El económico, que debe ser racional en el crecimiento. El político, que tiene que darnos cooperación para resolver los problemas. Nadie puede solo resolver problemas que nos abarcan a todos. Nadie puede hacerlo. Y lógicamente, tiene que ser un desarrollo cultural donde se respete la diversidad. Miren, nosotros tenemos un instrumento muy importante en la Argentina. Nuestro instrumento es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, que fue reformada en el 94, y donde se incorporaron estos, que son derechos fundamentales. Y una característica, la educación ambiental es la única que tiene precepto constitucional. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Hay derecho a la educación, pero no. Es la única que dice educación ambiental en nuestra Constitución. Lo dice la Ley General del Ambiente. Y fíjense, traje a colación hoy esta ley de Holanda que nos debe acompañar, que es una normativa que nos obliga a todos, a formarnos, todos somos funcionarios en todos los poderes, a formarnos en esta cuestión del ambiente, con una perspectiva basada en el desarrollo sustentable y en el cambio climático. Vamos llegando ahora a lo que más nos interesa, la educación ambiental. La educación ambiental.
puede ser formal, puede ser no formal, puede ser informal. ¿Cuál es la educación formal? La que nos enseñan en la universidad, en la escuela, lo que sea. La no formal es esto, puede ser estos cursos que hacemos. Y la informal, chicos, es la que es más importante para nosotros. Porque si la entendemos, ¿cómo vamos a ayudar al mundo? Es el ejemplo que damos con nuestro accionar. Finalmente, ya para ir cerrando esto, es muy importante para nosotros entender que la educación ambiental nos tiene que dar conocimientos, nos tiene que dar aptitudes, nos tiene que dar actitudes, aptitudes y actitudes, y nos tiene que sensibilizar para que el cambio sea posible. Esperando no haberlos aburrido demasiado, les digo, cada uno de nosotros puede ser parte de la solución o del problema. Todos somos ciudadanos que todos los días se levantan y toman decisiones de consumo, decisiones de acciones, decisiones al momento que elegimos nuestras autoridades. Nosotros, con la decisión individual de 8.000 millones de personas, podemos hacer posible que un cambio exista. De no ser así, seremos la célebre especie que nos llevará al 6º evento de extinción masiva. El 6º evento de extinción masiva. ¿Va a desaparecer toda forma de vida? No. Se resetea todo. El problema es que quizás como especie no nos toque estar en la lista de los que sigan. Muchísimas gracias.